Las listas de militantes, hay todavía la polémica, cada uno ha ido a ver si es mayor de edad, en qué partido está, si es militante o no. Yo he introducido mi nombre, le cuento, y sale que no soy militante, así que ya puedo decir que soy periodista independiente. Rubén, buenas noches. Rubén Atahuichi, ¿usted dónde, en qué partido está militando según la lista? Ha introducido su nombre. Yo y mi familia, la única militancia es de nuestro propio destino, así que tampoco estoy en las listas y eso nos agrada y creo que nos tranquiliza también porque hay que perder tiempo en eso de los trámites y estar refunfuñando contra los partidos o contra el tribunal. Es que debe causar enojo el no haber estado, no haberse inscrito en un partido y tener que llenar el formulario, ir a hacer la cola, ir a hacer la fila, cuando en verdad uno no se metió en todo esto. Usted está tranquilo. Yo creo que en el Tribunal Supremo Electoral no lo están. Está con nosotros Susana Rivero, diputada. Gracias por estar acá, gracias por su tiempo. Me han asustado los papeles. Me imagino que la tarea es amplia, con usted no vamos a hablar de las listas truchas o de las militancias truchas, sino del caso Lavajato. Te decía antes de iniciar el programa que en La Razón hemos hecho varias actualizaciones. Una de las cosas que nos interesa, y lo sabe Rubén, que es uno de los jefes de redacción en la empresa periodística, es que nosotros buscamos visibilizar, esquematizar, no confundir y tener los dibujos claros. La hemos invitado porque creemos que usted tiene nuevos datos para actualizar y poderle hacer las preguntas técnicas, pero también políticas en este caso. Gracias, diputada, por su tiempo. Muchas gracias, buenas noches. Estamos acá para informar y para absolver cualquier duda que ustedes tengan. ¿Qué vacío le quedó, Rubén, de todo lo que se ha avanzado hasta ahora? Creo que una réplica de parte de la diputada como presidenta de la comisión, cuando el expresidente Carlos Mesa dijo que a mí no me han involucrado en nada, las pruebas o los documentos que ha presentado la comisión no me involucran. ¿A qué se refiere eso? Porque si bien, digamos, las investigaciones abarcan a 3 gobiernos, Gonzalo Sánchez Lozada, Rodríguez Belcé, Carlos Mesa, por lo menos tienen ahí exfuncionarios involucrados. Y en tiempo Evo Morales también, hay que decirlo, en el tiempo también la gestión de Evo Morales. Sí, pero por lo menos en los indicios se encuentran exfuncionarios de esos gobiernos. Está involucrado finalmente Carlos Mesa, es por sus 16 viajes a Perú, o los 2 viajes coincidentemente a Brasil, en momentos en que estos 2 funcionarios, o 2 funcionarios de estas 2 empresas estuvieron allí, son los que lo involucran, o el movimiento de cuentas, que es el caso, o el documento, o la prueba inicial que lo involucra. Ahí yo añadiría, diputada, las categorías que hemos manejado cabalmente tienen que ver con estos viajes que coinciden, que son paralelos a movimientos en las cuentas, que son paralelos a presencia en Lima de personas de la empresa investigada en cuestión. ¿Es suficiente estas coincidencias? ¿O cuál es la trama realmente? ¿En qué medida podríamos hablar de pruebas en este caso? Bueno, me parecen absolutamente pertinentes sus consultas, creo que la ciudadanía se las debe estar haciendo. Lo que debemos recordar es que aquí hay un modus operandi con el que trabajaron las empresas brasileñas que ha sido confesado por ellas mismas. Ustedes ya saben eso, hemos conversado sobre esos temas. Ese modus operandi, que fue verificado por nosotros incluso en un viaje a Perú, en un encuentro binacional de comisiones investigadoras, porque Perú es uno de los países más avanzados en este tema de la investigación Lavallato, consistía en, primero, que se adoptaban las decisiones al más alto nivel con decretos supremos, quitándole incluso las competencias normales de las instancias técnicas, en el caso boliviano del Servicio de Caminos. Todo se hacía por decreto y se iba dirigiendo por decreto. Incluso en momentos en que no se cumplía con las condiciones de los pliegos o no cumplían con alguna norma de contratación, el decreto instruía a continuar. Esos decretos supremos, exactamente igual que en los demás países, además eran de emergencia, no tienen informes técnicos de respaldo, eran de un rato para otro. El día de la adjudicación, en el cuarto intermedio, emiten un decreto en el que se dice continúen con la licitación. El modus operandi también dice
decretos supremos, decretos de emergencia, decretos con interinos en personas de confianza. Aquí encontramos en Bolivia 2 interinatos en momentos claves, en personas de confianza, que no eran precisamente los llamados a suceder al ministro titular, ¿no? La norma de interinato siempre dice que debe ser otro ministro o un viceministro de la misma área. Acá viene un viceministro de afuera, de otro ministerio, es justamente el abogado del señor Mesa el que está dando vueltas por los medios, el que participa en ese interinato al momento de la división de la carretera de Santa Cruz-Puerto Suárez. Como ministro de Obras Públicas. Como ministro de Obras Públicas. Entonces, ese es Carlos Alarcón. Entonces, hay aquí un modus operandi. Nosotros cruzamos el modus operandi de ver quiénes habían emitido los decretos de urgencia, con interinos, forzando normas de contratación, forzando las normas de interinato, e incluso con sobreprecio los proyectos. Los cruzamos con los 5 proyectos analizados. Nosotros analizamos Potosí, Tarija, Villazón, Potosí, Uyuni, San Ignacio, Villatunari y la carretera completa Santa Cruz, Puerto Suárez, que como ya la gente sabe se dividió en 2 tramos, en realidad 5 proyectos. Pero en los únicos donde encontramos la aplicación idéntica del modus operandi fue en Roboré el Carmen y el Carmen Arroyo Concepción. Entonces, este es un primer indicio serio. ¿Por qué hacían todo por decreto? ¿Por qué tanto apuro para hacer las cosas por decreto si lo normal es que las licitaciones las lleve adelante como ahora ABC, antes era Servicio de Caminos? Entonces, ese es el primer indicio serio. Pero no es suelto, ¿no es cierto? Después, como los mismos brasileños confesaron que el soborno no era solo por transferencias bancarias, sino entregas en paquetes o maletas a los destinatarios o sus intermediarios, y siempre a los que tomaban las decisiones, comprometiendo inclusive, o sea, lo pagaban para asegurar el negocio, pero comprometían a hacer el pago futuro. La comisión dijo, ¿qué otra forma hay de ver si se encontraban? Entonces recurrimos a los flujos migratorios, tanto de los brasileños pagadores, de la empresa Camargo Correa, que es Marcos de Moura Vanderlei, y de Odebrecht, que es Jorge Simões Barata, y los cruzamos con todos los funcionarios en los 5 proyectos. Nuevamente un segundo indicio, los mismos que tomaron las decisiones por decreto en Roboré el Carmen Arroyo Concepción, son los que tienen las coincidencias de lugar y de día con estas personas. Segunda coincidencia de las mismas personas. Por eso les digo, a donde mirábamos, documento que agarrábamos, siempre nos iba empujando hacia las mismas personas. El siguiente elemento que encontramos, y lo hemos traído acá por si ustedes nos permiten mostrar, estos son los cables que relata el embajador Mena de la época, el embajador brasileño Antonio Mena, y yo puedo hacer referencia simplemente a 2 cables, si ustedes me permiten, son muchos, pero podíamos solamente señalar 2, uno que es del 4 de febrero de 2004, enviado a las 9:23 de la noche, el cable 0144. Este cable dice: la Norberto Odebrecht contactó a esta embajada para confirmar que presentará próximamente a la Superintendencia de Energía de Bolivia el pedido de licencia provisoria. La decisión tomada, sobre todo en función a la orientación del propio viceministro de Electricidad y Energía Alternativa, Carlos Romero Mallea, con quien funcionarios de la empresa brasileña se reunieron el 22 de enero en La Paz, y la solución encontrada acabó mejor atendida a los intereses de Odebrecht. Esta es comunicación diplomática. Comunicación diplomática, donde es el propio embajador el que dice que el viceministro de Energías Alternativas del gobierno del señor Mesa encontró la solución para Odebrecht y que la solución encontrada acabó mejor atendida a sus intereses. O sea, no solo le daban una solución, sino que le decían cómo era mejor la solución. Y hay un otro cable donde también citan incluso al ministro de la Presidencia. ¿2004 también? Claro, 20 de febrero 2004, cable 00255, dice: la Norberto Odebrecht envió un representante a La Paz a fin de presentarla a la Superintendencia de Electricidad Boliviana el pedido de licencia provisoria. El representante de la empresa brasilera fue también recibido por el ministro de Obras y Servicios Públicos, el viceministro de Electricidad y Energía, que expresó gran satisfacción con la presentación del pedido de licencia provisoria. Este es otro. Y el último dice: resalto en ese contexto, este es también del 20 de enero de 2005 ya, cable 92, resalto en ese contexto el esencial apoyo de la Cancillería boliviana y del ministro de la Presidencia, José Galindo, para lograr que la superintendencia revise su decisión de primera instancia de negar la licencia provisoria a Odebrecht. Es decir,
los altos funcionarios eran los que resolvían los problemas y los pedidos de Odebrecht, según lo dice el propio embajador. Entonces aquí encontramos la tercera cosa, a las mismas personas, modus operandi idéntico, al aplicado en el mundo entero, decisiones por decreto con interinos. Los mismos eran los que coincidían tanto en Perú, en Brasil y en Bolivia en la misma fecha con los pagadores tanto de Camargo Correa como de Odebrecht. Los mismos son los mencionados en los cables por la embajada brasileña y lo último ya es lo de los reportes del informe, que es un informe muy extenso de la Unidad de Investigaciones Financieras, donde como conclusiones solamente se han liberado, porque es lo único que no está restringido, se encontraron movimientos inusuales y sospechosos en las cuentas bancarias de 9 funcionarios, uno de ellos fallecido, el ministro de la Presidencia, por eso no lo mencionamos mucho, hay que respetar la vida de la gente que ya no está, sus familias, pero son 9 personas donde cualquier documentación que se encontraba en la investigación iba apuntando a las mismas personas. Diputada, ¿cómo se supone que estos cables necesariamente estén vinculados a la supuesta provisión o entrega de coimas? Además revisamos el Castillo de Arena y aquí ya estos son los cuadritos que nosotros usamos en la asamblea. Permítanme expresar que nosotros hablamos solamente de indicios porque tenemos limitaciones competenciales. Los asambleístas no somos fiscales, no somos jueces y mucho menos somos contralores, ¿no? Somos apenas fiscalizadores. El mandato que la asamblea nos dio era verifique si hay o no hay indicios. Y nosotros hemos encontrado muchos indicios contra las mismas personas. Corresponderá, por eso siempre decimos al Ministerio Público, una vez active la investigación jurisdiccional, así se llama en derecho, que pueda no solamente profundizar esta investigación, sino sobre todo entrevistarse con los pagadores que están todos procesados en Brasil. Pero permítanme, miren, nosotros hicimos estos cuadros para que la gente visibilice los indicios todos juntos. El año 2003, cuando se iniciaban las conversaciones con Brasil para la gestión de estas carreteras, esto incluso está en el informe presidencial de GONI del 6 de agosto, en el punto 6 la gente lo puede sacar del internet. Empezaban entonces en abril empezaron estas negociaciones, eso está en el informe del 6 de agosto, el 18 de noviembre, cuando ya Mesa era presidente, viaja una delegación de ministros, aquí solamente están en conversaciones. Son pocas las coincidencias de viaje, pero son las mismas personas, acá no hay movimientos extraños de dinero, no hay sospechosos en las cuentas de ninguno y tampoco hay anotación de Castillo de Arena, porque recordemos que todo esto empezó con esa anotación en el informe brasileño llamado Castillo de Arena, que decía que habían presuntos sobornos anotados desde la cuota 12 en septiembre de 2005 hasta la cuota 17 en agosto de 2008, ¿no? Entonces, en el año 2003 pasó poco. Pero si uno mira ya el año 2004, el año que no querían que investiguemos, porque ustedes recordarán que han insistido, tanto el señor Mesa como el abogado suyo, que además era el que firmó como interino la división de la carretera en 2 tramos, que justo se adjudica a Camargo Correa un pedazo y Odebrecht el otro, ellos han insistido en que no se debía investigar el año 2004, porque Castillo de Arena anotaba de 2005 para adelante. Pero no le decían a la gente que anotaba desde la cuota 12, entonces había que buscar a dónde estaba de la 1 a la 11, por eso tuvimos que ir para atrás. Y si ustedes miran este cuadrito, que ya es el año 2004, en esta columna están las decisiones principales, porque una investigación de 10.036 fojas es imposible explicarla en 10 minutos en televisión. Acá están las decisiones principales. Cuando aprobaron la norma de contratación, que fue una exigencia de los brasileños, aquí incorporaron por primera vez en Bolivia llave en mano. El 8 de julio la firma de la declaración conjunta de Santa Cruz, donde ambos presidentes se pusieron de acuerdo para construir esa carretera. 20 de agosto sale el primer decreto, instruyendo a Caminos licitar. El 15 de octubre dividieron la carretera en 2 tramos. 18 y 19 de octubre se colgaron los pliegos de licitación, mismos que fueron cambiados el 29 de octubre. En noviembre, el 8 de diciembre y el 29 de diciembre, imagínense,
imagínense, casi en el día de la fiesta de Año Nuevo. Entonces estas son las decisiones principales y aquí miren ustedes la cantidad de coincidencias en los viajes con Vanderlei, con Barata, de las mismas personas y las mismas personas con movimientos inusuales y sospechosos que ya empiezan a aparecer en sus cuentas. Para que la gente nos entienda, no todos saben qué es un movimiento inusual o sospechoso. Eso no es un salario. Recordemos además que estos señores todos en ese momento eran funcionarios públicos y el funcionario público trabaja de dedicación exclusiva, salvo la docencia universitaria o un ingreso de una empresa privada si es que alguno de ellos la tiene. En este caso no se trata de sueldos, no se trata de consultorías, no se trata de ingresos por empresas, no se trata de charlas, no se trata ni siquiera de ingresos del cónyuge o la pareja o del entorno familiar. Simplemente no tienen explicación y por eso se denominan, y en esta etapa están clasificados por la Unidad de Investigaciones Financieras como movimientos inusuales y sospechosos. Seguimos entonces, este es 2004, donde hay la mayor cantidad de movimiento y las mismas personas siempre. Este es 2005, sigue el movimiento. Me imagino además, aquí ya empiezan las anotaciones del Castillo de Arena, pero desde la cuota 12, como ustedes pueden ver, la cuota 12 es la primera que aparece en Castillo de Arena, entonces obviamente para atrás han tenido que ser las cuotas 1 a la 11. Las mismas personas, muchas coincidencias, siguen las decisiones. Recordemos que en este año, hasta febrero, se firman los contratos principales con sobreprecio. Viene el siguiente gobierno, como todo había sido decidido por decreto supremo, con decreto supremo tiene que hacer los ajustes para bajar, para cambiar el financiamiento a CAF y adecuar esos montos. En diciembre del 2005 se firman los contratos modificatorios, así se llaman, se los voy a mostrar enseguida, son contratos modificatorios. Y si ustedes este es 2005, 2006... ya no hay decisiones, no se cambian los contratos. El único decreto que sale es este del 22 de noviembre de 2006, pero es solamente autorizando negociar con la CAF para bajar la tasa de interés del crédito. Ya sobre los temas constructivos, el contrato o alguna relación con las empresas, ya no hay decisión a este respecto, simplemente es construcción y siguen pero las mismas personas con esas coincidencias. Aquí está 2007, ya nadie decide nada. Ya nadie viaja porque ya no hay para qué viajar ni encontrarse con estos señores, ya estaba todo asegurado. Aquí solamente se registran los movimientos inusuales y sospechosos y continúan las cuotas 13 y 14 del Castillo de Arena. Es decir, es una secuencia que inicia probablemente en 2004. Y si seguimos adelante vemos que ya la última lámina ya prácticamente no hay ni siquiera movimiento, salvo este movimiento extraño de dinero del señor Galindo que sigue moviendo cuentas bancarias cuando ya estaba fallecido, ¿no? Solamente se continúa con los movimientos inusuales. Me gustaría aprovechar, Claudia, se ha dicho varias cosas hasta acá, porque claro, no es fácil para nosotros investigar y desde el día que nos nombraron en la asamblea, dijimos... un soborno es para facilitar algo y normalmente para quien decide. Teníamos la esperanza de no encontrar los sobornos, porque de encontrarlos íbamos a tocar a gente importante, porque un soborno no se paga a un mensajero. Los brasileños no iban a sobornar a un mensajero de una oficina, tenían que sobornar al que decidía. Desgraciadamente eso es lo que nos tocó encontrar en la documentación. Se dijo primero no investigue en 2004, acabamos de demostrar que era necesario investigar 2004 y de hecho ahí están casi todas las decisiones y las coincidencias. Pero no se encontraron las cuotas 1 al 10. 1 al 10 no las tenemos porque no se olviden que no solamente el pago del soborno era por cuenta bancaria, también en paquetes y maletas. Y la comisión no tiene atribuciones para ir a llamar de manera forzada o obligada a nadie a declarar a la comisión. Por eso hemos terminado con los indicios y pedimos que el Ministerio Público continúe. Se dijo también que no había sobreprecio y que los contratos incluían supervisión. Aquí tenemos los contratos, los principales y los modificatorios. Y en estos contratos hay una cláusula, la 25ª,
que expresamente refiere a que la fiscalización será realizada por una empresa consultora que será designada por la entidad contratante. Es decir, no era parte del monto la supervisión desde el contrato principal y mucho menos en el modificatorio. O sea que el sobreprecio tampoco tiene explicación. Como usted misma y la pregunta que nos hacemos al final es, ¿para qué era el sobreprecio? Si las brasileñas construyeron los 2 tramos carreteros por 42.5 millones menos, no se hicieron ningún problema con la rebaja. ¿Por qué no querían que investiguemos el año 2003, 2004 y querían a toda costa 2005 para adelante? ¿Por qué se insistía tanto en que C. Morales, que es una de las iniciales que sí la comisión detecta presumiblemente a un funcionario puntual, se insistía en que C. Morales y CM eran la misma persona, pero nunca se decía que el Castillo de Arena tiene anotaciones paralelas y dobles? La cuota 2 está repetida, la cuota del soborno 14 está repetida, la cuota del soborno 15 está repetida, lo cual claramente indica que se trata de personas o receptores diferentes. Y así una serie de argumentos que lo único que han hecho es complicar más, creo yo, esta situación en la que todos debieran aportar a esclarecer o, en todo caso, a combatir, porque estos indicios, si yo fuera fiscal, estaría hablando de pruebas en ese momento y no de indicios. Bueno, dos puntos. El primero es que, como usted bien recuerda, la labor del legislador es esa, no es fiscalizador, legisla y presenta, como usted dice, un mapa de indicios que tendría una legitimidad mayor si fuera una voz fuerte, tanto oficialista como opositora. Y aquí quiero introducir el eje político, porque usted sabe que los ciudadanos se pueden preguntar también, no solamente sobre este mapa de indicios, sobre cuál va a ser el tránsito, sino sobre la temporalidad. El ciudadano también se pregunta por qué estos procesos se abren, por qué en este momento, de dónde, es decir, está también la pregunta política que está apuntando al candidato que, qué casualidad, es uno de los fuertes oponentes, aparentemente va a ser un fuerte oponente de Evo Morales en las elecciones. Entonces, esto de las temporalidades también llama la atención, ¿no? Sí, a mí me parece pertinente su consulta. Lo que pasa es que hay que plantearla a la inversa. Qué casualidad que la persona, el gobierno al que los indicios le apuntan con los documentos, no es ningún invento, hoy día sea candidato. Les recordamos al país que esto empezó en mayo. En mayo despertamos una mañana con una gran noticia en un medio de comunicación escrito, con un escándalo sobre un informe brasileño que se llamaba Castillo de Arena, que hablaba de sobornos y que ponía iniciales, y desde ese momento la gente empezó a preguntarse quiénes serán, de qué gobierno serán, y por eso se nos instruyó a investigar. En ese momento, ni yo, ni nadie de la comisión, y mucho menos el señor Mesa, sabían que iban a haber primarias, que él iba a ser candidato, y todo lo contrario, más bien el señor negaba que iba a ser candidato. Entonces, no es el primer caso contra Carlos Mesa, sin embargo, insisto con mi pregunta política, ¿no? Pero ¿qué podíamos hacer como comisión? Si hay un escándalo nacional, con una noticia que viene de otro país, no investigar para que se diga que se está encubriendo a alguien. Le recordamos además que en ese momento todos, incluido la comisión, pensábamos que las empresas brasileñas habían llegado a Bolivia por la afinidad de las izquierdas, de la amistad de Evo Lula. Pero es esta comisión la que descubre en su primer informe que las empresas brasileñas estaban antes y que las había traído Carlos Mesa, que fue el que firmó con Lula en Santa Cruz esa declaración conjunta. A partir de ese momento, tratándose además de gobiernos, de ministros, de viceministros, de personas importantes, esta investigación quedó totalmente mediatizada, pero en la que no nos han podido contestar, más allá de las aspiraciones políticas o de quién se trate, es cuál de los indicios que nosotros señalamos, documentalmente probados, puede ser refutado. Absolutamente ninguno. Nadie puede decir por qué decidieron todo por decreto, rapidito, quitándole las facultades a Camino, vulnerando las normas de contratación, poniendo los interinos y encima con sobreprecio. Nadie nos ha podido decir
¿Cuál era el justificativo del sobreprecio? Primero intentaron con que era la supervisión, les demostramos que es falso. Ahora, post-investigación, inventan otro argumento que son unos puentes, cuando los puentes no estaban incluidos y eran parte de una donación europea. Tampoco nos pueden desvirtuar el sobreprecio. No pueden decirnos a qué viajaban tanto en un momento de una coyuntura crítica para Bolivia. 2004, 2003, 2004, 2005 eran situaciones hasta de transición en los gobiernos. Pero viajaban y se encontraban con los brasileños. Carlos Mesa dice, por lo menos en la coincidencia de los viajes, de que fue por visita oficial, seminarios, charlas, talleres o viajes particulares. Sí. 16 viajes a Perú, ¿así es, diputada? 16 viajes a Brasil también de parte del entonces presidente. Mire, es muy claro, uno siempre encuentra un justificativo para viajar. De hecho, para salir en viaje de oficial tiene que haber alguna agenda. Bueno, sí, faltan 5 minutos en un aeropuerto para recibir un maletín, eso habrá que investigarlo en la justicia. Pero la cosa que me llama la atención a mí, por ejemplo, es que en uno de los viajes, en el año 2005, 19 de julio puntualmente, coinciden en el mismo lugar. Carlos Eduardo Morais Morales Landívar, el presumiblemente C. Morales, el ministro de Obras de CONI, el que inició las negociaciones cuando Mesa era vicepresidente, Carlos Mesa y Marcos de Moura Vanderlei en el mismo vuelo, en el mismo destino, el mismo día, en el mismo lugar. Esas son cosas que la justicia tiene que terminar de investigar y que la gente se tiene que preguntar. Demasiadas casualidades dejan de ser casualidades. Cuando todo va apuntando hacia un mismo gobierno, deja de ser una coincidencia y se vuelve en una preocupación o por lo menos en una duda razonable. Gracias, Rubén, por haberme ayudado en esta entrevista. Gracias, diputada. Ha estado con nosotros Susana Rivero, asambleísta. Vamos a tener próximamente una síntesis en el animal político y seguramente estaremos pendientes del siguiente paso de esto que, como usted bien recuerda, es un mapa de indicios que tendrá un segundo punto y que tiene el otro calendario, que es el calendario político y el calendario de las elecciones. También los ciudadanos desde afuera estamos mirando lo uno y lo otro. Otra vez, gracias por su tiempo y por el próximo artículo que se publicará en La Razón. Gracias, Rubén, por acompañarme. No, gracias a ustedes, más bien. Gracias, diputada. Gracias, Claudia. Enseguida estamos con Elvira Espejo. Me acompaña también otro periodista de La Razón, Miguel Vargas, porque Elvira ha recibido un premio. Le vamos a preguntar, así que no se mueva, por favor.